y sobre todo la interpretación del valor presente, es decir, el VAN, valor actualizado neto. A ver, voy a compartir pantalla, jóvenes, por favor. No creo que llegue más gente. Me enteré que hoy es día San Juan. Espero que no sea motivo para inasistencia. Al contrario, había que trabajar más hoy día. Muy bien. Ya. ¿Se puede ver, jóvenes, por favor? ¿Se ve? Sí, no. Sí se ve. Ya. Bien. Habíamos quedado... Aquí tenemos, por ejemplo, este es el libro de Vaca Urbina, métodos de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Es lo que se hace, jóvenes. Recuerden, el dinero en el tiempo vale, tiene valor. El dinero de hoy, cuando hablamos de equivalencias, no va a ser el dinero que recibamos mañana. Va a depender de la tasa de interés. De manera tal, bajo ese concepto, aquí está, hay aplicaciones del valor presente, valor futuro. Ustedes podrán leer acá el valor presente neto, ventajas y desventajas. Como todo indicador, no necesariamente tiene todos los atributos que se esperara. Siempre hay distintas limitaciones y por eso hablamos de ventajas y desventajas. Muy bien. Aquí tenemos un esquemita muy elemental cuando tengamos que evaluar un proyecto. Es decir, requerimos nosotros como información básica para poder llevar a cabo la aplicación de los indicadores de evaluación, los que ya hemos señalado, indicadores. Requerimos conocer la inversión inicial, el horizonte vía del proyecto, los flujos netos de caja, de entradas y salidas, y además requerimos conocer también el valor de salvamento, tal como acá se tiene establecido. El último año incorpora, además del flujo correspondiente a ese año, el monto que es probable establecer en el valor de salvamento. ¿Cómo obtenemos el valor de salvamento? A través de la llamada depreciación anual, ¿cierto? ¿A qué es igual la depreciación anual, jóvenes? Es igual al valor inicial menos el valor residual sobre el número de años de vida del activo. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hola, ¿me escuchan? Se escucha. Muy bien. De manera tal, voy a borrar, esto ya conocemos. Entonces, yo quiero hacer una aplicación utilizando una página adicional, jóvenes, por favor. Bueno, esta que corresponde, vamos a borrar. Vamos a considerar los siguientes criterios, sabiendo que la aplicación de los indicadores no es otra cosa que hacer uso de determinadas herramientas de evaluación, es una técnica. Y vamos a hacer hoy el análisis, aplicación práctica, el análisis del valor presente. Del valor presente. En realidad, esta técnica se basa esencialmente en la actualización de los flujos. Ojo, esta técnica se basa
Está muy grueso, vamos a hacer más delgadito. Ya. Se basa en la técnica, ¿no? Se basa en la actualización. ¿Por qué llamamos actualización, jóvenes? ¿Se acuerdan? ¿Por qué llamamos actualización? Los flujos de ingresos, bueno, y egresos. Pero, ¿no es cierto? Tiene que ser a una, el valor a una tasa de ¿qué? ¿A una tasa de qué, jóvenes? De descuento. Y esto hemos visto en la clase anterior. Por favor, no se olviden. Esa tasa de descuento se conoce como TEMAR, tasa mínima aceptable de rendimiento. Y esto se aplica al periodo base. Al periodo base. Muy bien. Entonces, en otras palabras, voy a colocar un asterisco acá, jóvenes. En otras palabras, ¿cuál es el objeto de aplicar estas técnicas? Su objeto, voy a anotar acá, por favor, dicho de otra manera o en otras palabras, su objeto es, ¿qué será? Es medir la eficiencia de la inversión asignada, o dicho de otra manera, en general, podemos decir también del uso de los recursos. Cuando hablamos del uso de los recursos, nos estamos refiriendo eminentemente al capital de inversión. Es lo que vamos a medir su grado de rentabilidad. Muy bien, entonces, jóvenes, ya ustedes saben, hay varios indicadores y lo que requerimos es una calidad de información confiable de los costos y de los ingresos. En ese caso, hay que utilizar, es recomendable emplear el valor presente, es decir, el valor actual neto, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el valor actual neto? También dicho de otra manera, es igual al valor presente de los beneficios, voy a anotar toda la palabra, de los beneficios menos el valor presente, BP, de los costos. Estamos siempre relacionando ingresos con costos o con egresos. Muy bien. Ahora vamos a hacer una aplicación práctica. Jóvenes, les ruego tomar nota porque yo no tengo mucho espacio y no me permite escribir en algunos casos toda la palabra completa. Ustedes tienen que tomar nota y si no se lee, deben preguntar. Por ejemplo, dice, se basa en la actualización. Es decir, la actualización, ¿qué es? Traer los recursos del futuro al presente. Eso se llama actualización. Muy bien, voy a borrar, esperando que han anotado, y vamos a tomar un ejemplito simple. El siguiente flujo de caja. Vamos a hablar acá del periodo de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y este va a ser el flujo de caja correspondiente para esos años. El año 0 siempre representamos con un entre paréntesis y vamos a utilizar una cifra de $50,000, ya expresado en dólares, 50,000. El primer año el proyecto genera 15,000.
El segundo año genera 20.000. El tercer año repetimos la misma cantidad. No necesariamente esto ocurre en la práctica, entonces son ejemplos. Colocaremos 24.000 y finalmente 28.000 o 30.000, no importa. Entonces, ¿qué información disponemos acá, jóvenes? Disponemos estos datos que son producto de todo el desarrollo de los proyectos, sobre todo a nivel de su formulación, ¿no? Flujo de caja o flujo de fondos, que también de esa manera se llama. Muy bien, y le asignaremos un tema referencial, ¿no? Como generalmente, ¿qué pasaba por acá? Como generalmente se conoce también con otro nombre, como costo de capital. Este costo de capital, en el caso de este problemita, va a ser del 25%. Muy bien. ¿Cuál sería nuestra pregunta, jóvenes? Calcular el VA. Ustedes en sus proyectos tienen que disponer de esta información. Muy bien. Entonces, la tasa mínima atractiva de rendimiento, en este caso particular, es del 25%. Entonces, según la fórmula que ya hemos desarrollado, jóvenes, podemos colocar, si quieren ustedes, inicialmente menos la inversión, el año cero, que es igual a 50.000, ¿no es cierto? Más los flujos correspondientes de cada año. En este caso, 15.000 ¿sobre cuánto? Sobre 1 más 0.25. ¿No es cierto? Elevado a, en este caso, el primer año más el segundo año, que es de 20.000, 1 más 0.25, que es la tasa de interés o el costo del capital, elevado a 2, más, y así sucesivamente con todos los datos que se tiene en el flujo de caja. Los años obviamente van a ir aumentando en la medida en que estemos utilizando el periodo respectivo. Más 24.000 sobre 1 más 0.25 elevado a 4, al cuarto año. Y finalmente tenemos, ahora aquí por ejemplo, jóvenes, no he mencionado para nada el valor de salvamento. En otros problemas sí podemos incluir 1 más 0.25 a la quinta. Muy bien. Si ustedes realicen el cálculo, ¿cuánto saldrá, jóvenes? A ver. ¿Me escuchan? Este es 1. Al primer año. Segundo año, tercer año, cuarto y quinto año. Elevado a n. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿O tenemos problemas de conexión? Ingeniero, a mí me sale 4.045,44. Ya anotamos. Repítame, por favor. 4.045,44. Ya, anotamos. Muy bien, ya lo verifican y lo confirman. Ahora, ¿qué me interesa acá, aparte de este cálculo que es simple, jóvenes? Me interesa la interpretación. Es a eso que voy a esta clase. Voy a borrar toda la parte superior porque no requerimos para nada esa información. ¿De acuerdo? Y teóricamente conocemos cómo se interpreta. Pero no aplicado a un problema como este caso. ¿Ya? Entonces podemos poner, jóvenes, en la interpretación, pueden colocar ustedes ahí, para mayor referencia, interpretación
del BAN, con el ejercicio que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? A ver, y no necesariamente con este podemos incluir, por ejemplo, lo siguiente. Si el BAN es mayor a 0, aquí efectivamente es mayor a 0. Ahora, ¿qué significa esto, jóvenes? Hasta ahí todos lo hacen el cálculo, algunos interpretan más o menos, pero no con la propiedad correspondiente. Esto significa lo siguiente: cuando es mayor a 0, el proyecto rinde la tasa mínima deseada. Quisiera que anoten. El proyecto rinde, ¿no? Rinde el proyecto rinde la tasa mínima deseada. Pero no termina ahí. Además, ¿no? Obtiene, sería bueno que sigan anotando, coma, además, obtiene una ganancia. Además, obtiene, esto es importante que pongamos, obtiene una ganancia ¿de cuánto? Bueno, pongámosle una ganancia adicional. Bueno, en términos económicos, ¿no? Eso es importante porque esto está expresado en términos económicos. Pongámosle una ganancia adicional en términos económicos, para que sea más claro. Entonces, si esto ocurre, será recomendable, entonces si esto ocurre, ¿no es cierto?, punto seguido, por lo tanto, podemos colocar o punto y coma nomás. Voy a borrar términos, por lo tanto, coma, es recomendable realizar la inversión. Es recomendable realizar la inversión. Esto no se olviden, jóvenes. A ver, si nosotros consideramos otro ejemplito, en este caso, como sale 4.045, ¿qué significará? Que el proyecto es recomendable, ¿verdad? ¿Sí o no? En el caso de nuestro ejemplo, es 4.045, el proyecto es recomendable y además obtendrá una ganancia en ese monto. A ver, voy a colocar otro ejemplito, suponiendo lo siguiente. Ejemplo, si la TMAR es de 10%, y el BAN, a ver, quiero que me interpreten esto, a ver. Y el BAN es igual a 500. ¿Qué significará esto? Además, recuerdo, jóvenes, les di unas tareas, unos ejercicios, ¿verdad? Ahorita acabo de recordar. ¿Hicieron? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es? Al parecer no han hecho nada, ¿no? ¿Me escuchan?
¿Nada? ¿Se fue la señal? Jóvenes. Se escucha, ingeniero. Ya, por favor, les ruego, porque yo no puedo percatarme si seguimos al aire o ya estamos en cama. Ya, decía, jóvenes, ¿cómo interpretamos este ejemplito? Si la TEMAR es del 10% y el BAN es 500, ¿qué significa? En base a todo lo que hemos señalado anteriormente. A ver. Anoten, jóvenes. Tienen ahí en sus vistas lo que acabamos de señalar. La inversión, con rojo voy a anotar, por favor, me van a leer y estudiar esto. La inversión rinde, ¿cuánto? El 10%, esto de acá, el 10%. Además, se obtiene, o el proyecto obtiene, depende de cómo lo planteemos, se obtiene 500, qué sé yo, dólares, le ponemos un valor, un BAN igual a 500 dólares, digamos. Además, se obtiene 500 dólares, en este caso, adicionales, ¿no es cierto? Si quieren, ponemos ahí adicionales. Esa es la interpretación. Ahora bien, si el BAN es igual a 0, ¿qué significará? Voy a borrar lo de abajo. Todo este problema que hicimos lo borro para continuar con esto que por hoy me interesa la interpretación. A ver, si suponemos ahora que el BAN es igual a 0. Significa lo siguiente, jóvenes, anoten, por favor. El proyecto rinde exactamente la tasa mínima requerida. El proyecto rinde, bueno, hay varias formas de decir lo mismo, ¿no? Rinde exactamente la tasa mínima requerida. Listo. Y algo más, esto anoten, jóvenes. Por lo que se puede realizar el proyecto o invertir en la mejor alternativa rechazada. Reitero, por lo que se puede realizar el proyecto o invertir, o en su defecto invertir, en la mejor alternativa rechazada. Ha habido una alternativa, se rechazó, pero hay que ver la mejor. Teniendo en cuenta, ojo, subrayadito, teniendo en cuenta el riesgo. Hay un riesgo ahí, jóvenes, hay un riesgo. Un riesgo asociado a cada uno, ¿no es cierto?, de estos proyectos. En este caso, un riesgo asociado a cada uno. En este caso, jóvenes, riesgo asociado a cada uno de los proyectos. Sería bueno anotar entre paréntesis. No genera, en este caso particular, no genera. ¿Qué nos genera, jóvenes? Un valor adicional. O sea, no hay esto. Bueno, en otro tampoco. Entonces, cuando el BAN es igual a 0, no genera un valor adicional, un monto adicional, o no se obtiene, etc.
Muy bien. ¿Y qué pasa cuando el BAN es menor a 0? ¿Hasta acá se entendió, jóvenes, por favor? Hola. Sí, ingeniero. Ya, voy a borrar todo, jóvenes. Voy a borrar todo. Espero que hayan anotado. Y voy a señalar qué pasa cuando el BAN es menor a 0. El proyecto no alcanza el rendimiento esperado. El proyecto no alcanza o no obtiene, ¿no?, el rendimiento mínimo, que decíamos antes, esperado, ¿no? O también podemos decir requerido, de lo mismo, esperado o requerido. Por ejemplo, si suponemos, jóvenes, que la TEMAR es igual al 10%, es igual al 10%, y el BAN, una vez hechos los cálculos, es igual a menos 200. ¿Qué significa esto? Podría preguntarle yo en un examen. ¿Qué significa? Interprete. ¿Qué significa? Interpretar. ¿Qué van a decirme al respecto? A ver. ¿Cómo podemos interpretar? A ver, anoten, jóvenes. Significa para que la inversión alcance el rendimiento del 10%, significa para que la inversión alcance el rendimiento del 10%, le hace falta 200 unidades monetarias, cualquiera que fuese, o $200. Le hace falta 200 unidades monetarias. O en su defecto también podría interpretarse de la siguiente manera. Tome nota. Como una pérdida que se obtiene respecto a la inversión en la mejor alternativa descartada, es decir, respecto a la mejor alternativa descartada o desechada. Muy bien, jóvenes. Finalmente, el valor actual neto representa el valor adicional que recibe un inversionista sobre su inversión. Ojo, el valor adicional que recibe un inversionista sobre su inversión. Una vez descontada la TEMAR. Una vez descontada la TEMAR, es decir, la tasa mínima. A ver, continuando. Esto quiere decir o significa que el inversionista recupera su inversión
recuperará su inversión o recupera su inversión. Un interés por la misma y una cantidad adicional. Muy bien. Para concluir esta parte, voy a darles un otro problemita, jóvenes. Tomen nota. Un inversionista piensa instalar un negocio, una actividad económica, ¿no? Un negocio de venta de computadoras. En un nuevo centro comercial. Un inversionista piensa instalar un negocio de venta de computadoras en un centro comercial. Para ello, se ha estimado la siguiente inversión y los beneficios esperados. Y vamos a anotar por semestre. Acá vamos a colocar el flujo de caja neto Dolores. Año 1, 20,000. Año 2, otros 20,000. No, aumentaremos un poquito, 25,000 podemos colocarle. 25,000. Año 3, aumentamos a 30,000. El año 4, el año 4, 1, 2, 3, año 4, 35,000, podemos colocarle. 35,000. El año 5, y aquí vamos con el año 6, ¿no? O digo, estos son semestres, ¿no? El quinto semestre, 38,000. Se lee, jóvenes. Y el año 6 ocurre que baja a 30,000. Continuamos. El costo de oportunidad del dinero es del 20%. Semestral. En el centro comercial se ha difundido o se difundió esta información, por lo que un competidor ya instalado decide negociar la ejecución del proyecto. Para así evitar la competencia. Inciso A. ¿Cuánto se debe solicitar al competidor para la no ejecución del proyecto? Repito. Inciso A. ¿Cuánto
se debe solicitar al competidor para la no ejecución del proyecto? Inciso B. Si una vez ejecutado el proyecto, coma, en el momento de iniciar las actividades, proponen comprar el negocio. Pregunta: ¿cuánto como mínimo se debe solicitar? Entonces son dos incisos, ¿verdad? El primero, hay que calcular el BAN y hacer su... Tendremos que pensar en el monto mínimo que se debe solicitar para que este sea igual a lo gastado, es decir, igual a la inversión ejecutada. Y además había que incluir lo que se dejaría de percibir al administrarlo directamente. Es decir, el cuánto como mínimo se debe solicitar tendría que ser igual el monto a la inversión más el BAN. A la inversión más el BAN. Esa sería la respuesta del último inciso, del inciso B. Entonces tendríamos que hablar de un monto que sea igual a la inversión. Estoy aclarando ese problemita. Ya ustedes resuelven a cuánto asciende la inversión más el BAN. Bueno, la inversión ya conocemos es 70.000, pero el BAN aún no conocemos. Ese sería el monto mínimo que se tendrá que solicitar. Muy bien. Además, ya conocemos los tipos de BAN, el BAN económico y el BAN financiero, que ya hemos señalado en su momento. Ahora bien, vamos a ingresar al análisis de la tasa de rendimiento. Es decir, la TIR. La TIR es una otra técnica que tiene varios procedimientos para poder obtener su resultado. Una de ellas, las que está en el texto de Paredes, es por interpolación, ¿verdad? Ahí lo tienen. A ver, voy a plantear, jóvenes, a modo de tarea, este problemita más, por favor. Ya, estableciendo los siguientes datos. A ver, pero ¿qué nos dice esta técnica? Voy a hacer un poquito en la parte superior para orientarles mejor. Y estamos hablando de la tasa de rendimiento. Es un análisis de la tasa de rendimiento.
Y estamos hablando en este caso de la tasa interna de retorno. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una técnica que nos indica el rendimiento promedio estimado por periodo. O sea, por periodo se refiere al horizonte de vida del proyecto. Obviamente si se ejecuta, ¿verdad? Ahora bien, esto es importante. Voy a anotar, no importa. Rendimiento promedio. Estamos hablando del rendimiento. Es igual a 0. Según la interpretación, se obtiene exactamente el rendimiento de la inversión. En otras palabras, lo que ya antes hemos señalado, significará, bajo este concepto teórico, cuando el BAN, está anotado ya, cuando el BAN es igual a 0, el valor presente, beneficios, menos el valor presente, costos, tiene que ser igual a 0. Es eso. Muy bien. Y vamos a utilizar la misma información que rato antes utilizamos. Cuando la inversión era igual a 50,000. Ya teníamos el valor del banco, ¿verdad? Entonces, esa expresión, con dichos datos, a ver, voy a borrar todo de acá abajo, por favor. Ya 5 minutitos más, ya va a ser las 10:30. A ver, ¿cuáles eran nuestros datos? Voy a hacer en forma horizontal. El periodo. Son de 5 años. Bueno, aquí anotamos periodo. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí está el flujo de caja. La inversión dijimos que era 50,000. Son los mismos datos que dato antes he señalado. Hablamos de 1,500, 15,000. Dijimos 20,000. Repetimos el siguiente año. El siguiente año aumentó un poco, de 24,000 y quedamos en 28,000. ¿Verdad? De esto ya tenemos el cálculo respectivo. Pero todo este proceso, jóvenes, del BAN, tienen que igualar a 0. Tienen que utilizar esta condición. Y obviamente, si planteamos, en este caso particular, lo que tenemos que encontrar es R, ¿verdad? Lo que tenemos que encontrar es la tasa de rendimiento. Y luego
luego voy a ver la interpretación que ustedes realicen, o en su defecto, sobre este mismo problema. Cuando ya tengan los datos, vamos a hacer en clase el sábado la interpretación. Y además, el sábado, jóvenes, voy a recibir el primer informe en el estado que se encuentran sus proyectos. Me estoy anotando. Eso es indefectible. Yo tenía previsto para el jueves 23, hoy día, revisión de los proyectos, informe. He preferido avanzar esta parte para que esto más incluya. Y el sábado, ¿qué fecha es, por favor? Jóvenes. 25. 25, hacen su informe en el estado que se encuentran sus proyectos. Muy bien, hasta acá, jóvenes. Una vez que empecemos con estos indicadores en relación a sus proyectos, ingresaríamos ya al análisis de sensibilidad y al análisis de riesgo, y con eso concluimos el contenido. Y eso ya no son capítulos grandes. Y aquí nos faltaría beneficio-costo, que ustedes lo tienen en paredes. Lo podemos incorporar también con los mismos flujos de caja, calcular el beneficio-costo. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, me voy a dar la molestia de mandarles. No, les voy a dar el sábado otros problemitas, jóvenes. Lo voy a trabajar para que los datos sean coherentes y no tengamos resultados ocurrentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, me voy a retirar de acá, voy a tomar la lista correspondiente. A ver, en el libro, jóvenes, ustedes tienen para hacer sus consultas respectivas. Todo lo que he avanzado está acá. Ahí está, para el salvamento. Bueno, esto es cuando el proyecto tiene múltiples tasas de interés o distintas tasas de rendimiento. Y también eso es posible aplicar. Ahí está, dice acá la TIR es la I que hace el VAN, el valor presente neto igual a 0. Esta condición es la que hoy hemos citado, jóvenes. Es esa. Pueden tomar nota. Bueno, parece que aquí les había indicado, y además que ya tenían que haber visto, jóvenes, algunas tasas distintas, ¿no es cierto?, para hacer algunos cálculos. Ya eso depende de ustedes. Aquí está el costo-beneficio, pero no está aplicado. Está la teoría, por favor, lo pueden leer. Ojo, es el costo-beneficio. El periodo de recuperación del capital. Ya hemos visto también esto con ustedes, ¿no? Donde también se conoce como efecto palanca. En el tiempo que, bueno, el efecto palanca está complementario a este análisis. Este es el tiempo en el que se recupera la inversión, el capital de inversión. El efecto palanca tiene que ver con la posibilidad de obtener un financiamiento, ¿verdad? Y con eso prácticamente todo esto termina. Y hay métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Esa es otra metodología. Sería bueno que por lo menos yo lo voy a explicar, ustedes den una lectura. Y es diferente a los indicadores que estamos estudiando o que generalmente se aplican. A esto se llaman razones financieras.
Son métodos de evaluación que no toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. Es decir, tiene razonamientos diferentes, conceptualmente hablando, y ante todo, no mide el rendimiento de la inversión a lo largo del tiempo. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, además tiene sus usos. Se llaman razones financieras. Y aquí está la tasa de prueba del ácido, tasa de apalancamiento, tasa de la deuda, número de veces que gana el interés, etcétera, etcétera. Referencialmente lo podemos ver. Ahí está la tasa de rentabilidad, periodo promedio de recolección, y ingresamos, tal como pueden apreciar jóvenes, al análisis de sensibilidad, y parece que acá no hay análisis de riesgo. Vamos a utilizar otro material. Eso está en ZAPAC. Además, yo les voy a dar, aquí está, análisis y administración del riesgo. Es el último capítulo. Tiene una aplicación matemática utilizando inclusive la varianza y la desviación estándar, en términos de probabilidad. Sí, lo he mirado esto, es válido la parte teórica, pero la parte práctica no está muy preciso. Por tanto, probablemente yo aplique otro problemita que está en ZAPAC. ¿Ya? Por favor, no es mi invento. Muy bien. Hasta acá, jóvenes. Me salgo de todo esto. Y voy a, fíjense, recién Robles, usuario Zoom, no le voy a admitir quién será. Usuario Zoom, desconozco. Y les ruego por favor sus apellidos. Voy a llamar lista. Muy bien, Anse, Callisaya, Carrizales, Castellón, Cerezo, Choque, Cuellar Ramos, Cuellar Salvatierra, Fernández, Gandarillas, Guzmán, Mamani Chipana, Mamani Vale, bueno, había entre Mamani, ahora que hay dos nomás, Melgar, Morante, Hortalora, Peña, Robles, Rocha, Rojas, Ruiz, Silvestre, Villarruel, Centeno, Zurita, y no es más. Los que están con nombre, ya saben ustedes que no los menciono, ¿verdad? Muy bien. Hasta acá, jóvenes. El sábado es probable que hagamos la clase como el anterior sábado, un poquito más temprano. ¿Sí? Ya no tan tarde. Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, jóvenes? Son las 22. Cecín. 22:38. ¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes, por favor? No se olviden del informe. Muy bien, hasta acá. Hasta luego, buenas noches. Lo dije. Hasta luego.